Bueno, para la segunda clase de procesos de escritura para la investigación vamos a analizar dos temas muy importantes, porque para la redacción necesitamos saber cuáles son los vicios del lenguaje y cuáles son los vicios de sintaxis. Sintaxis es igual a redacción, tiene que ver con todo lo que vamos a escribir, las palabras que tenemos que utilizar y, por ejemplo, en videos anteriores pudieron darse cuenta que yo tengo un vicio del lenguaje que se llama las muletillas, porque me la pasaba repitiendo mucho, entonces, por lo cual también vamos a tener una clase que se llama conectores discursivos. En ellas vamos a ir analizando frases que nos ayudan a conectar otras oraciones para que no estemos repitiendo, repite y repite muletillas. Esta es una de las clases que más me divierte, porque vamos a ir viendo todos los errores que tenemos tanto al hablar como, por ejemplo, cuando mencionamos dijiste, oíste, ya viste. Entonces todo, ya ven, tengo la muletilla. Vamos a ir cambiando y también me dijeron algunos exalumnos a los cuales les compartí los videos que al parecer estaba un poco nervioso en las primeras veces o estaba medio acartonado. Conforme vayamos avanzando voy a ir soltándome un poquito más, haciendo bromas. Por ejemplo, este tema se presta mucho para que juguemos con el lenguaje y para que veamos qué tan mal hablamos. Por ejemplo, una de mis frases favoritas es siempre decir más mejor. ¿Por qué? Es un pleonasmo y ahorita vamos a ir analizando qué son los pleonasmos, qué es la cacofonía, qué es la redundancia, qué es la monotonía en el lenguaje, y vamos a ir analizando uno por uno y las características. Van a irse dando cuenta cuáles son los que utilizan más ustedes y yo voy a ir tratando de limpiar mis muletillas. Por lo cual vamos a la clase, que ya saben es la segunda parte. Va a ir siendo con una presentación de PowerPoint. De nuevo vamos a retomar el circuito del habla, porque al escribir o hablar vamos a necesitar de este circuito y tenemos que emplear los elementos básicos, saber cuáles van a ser y para qué se utilizan. En clases anteriores ya lo analizamos, por lo cual podemos cambiar. ¿Qué es el lenguaje? Es el conjunto de sonidos articulados que el hombre manifiesta a través de su pensamiento y utiliza tanto el habla como la letra escrita para transmitir esos mensajes. ¿Qué son los vicios del lenguaje? Son aquellas formas de construcción o empleo del vocabulario inadecuado que pueden dificultar la interpretación correcta de un mensaje. En este caso, dicción es igual a vocabulario y lo que les decía, sintaxis es igual a escritura. Esos dos elementos los vamos a utilizar para comunicarnos. Los 5 vicios del lenguaje, los que reconoce la RAE, son la cacofonía, la monotonía, la ambigüedad o anfibología, el solecismo, el barbarismo. El solecismo es un error gramatical que consiste en alterar el orden sintáctico. El orden sintáctico de las oraciones es simple y sencillo: sujeto, verbo, predicado. Eso lo vamos a analizar cuando ya entremos a clases de morfosintaxis. Hasta ahorita quédense con esa idea. El orden sintáctico de una buena oración es sujeto, verbo, predicado. En el ejemplo, me se ha caído, obviamente está mal, porque ¿cuál sería la construcción correcta? Se me ha caído. El solecismo es un error de sintaxis o una conjugación verbal que no tiene pureza, o sea que realmente se utiliza mal el verbo. Por ejemplo, el haiga, aunque ya está aceptado por la RAE, se aceptó esta palabra por un fenómeno que se llama frecuencia de uso. Cuando los hablantes utilizamos mucho una palabra, aunque esté mal, se tiene que añadir al español, en este caso el haiga. Pero ustedes intenten conjugar el verbo higar y nunca van a poder. El barbarismo, este es de los más geniales y en clase les digo que ustedes son demasiado bárbaros. ¿Por qué? Porque hasta ustedes me retroalimentan con ejemplos que a veces yo desconozco. ¿Qué es el barbarismo? El uso innecesario de palabras extranjeras o palabras con cambios en acentuación o en letras. Por ejemplo, iré a un show. Eso ya porque según queremos vernos muy acá, muy nice. Pero lo que es realmente correcto, iré a un espectáculo. La que está mal, porque no se escribe así, anteojos, que el ejemplo correcto es anteojos. O fuerzudo, que lo correcto es forzudo. Excusa, sin X, está mal. Excusa, con X, es la forma correcta de hablar. La cacofonía es cuando estamos repitiendo sonidos
y nos va a costar hasta trabajo pronunciar. ¿Por qué? Porque están muy cerca de esos sonidos que son muy parecidos. Por lo regular son vocales. Ahorita vamos a ver los ejemplos, pero siempre que estemos escuchando que un sonido se está repitiendo y repitiendo como si fuera un disco rayado, eso es una cacofonía. Vamos a los ejemplos. El rigor abrasador del calor me causó dolor con temor de otro ardor. ¿Cuál es el sonido que está ahí latente y está y está y está? Or, 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 or. Esa es una cacofonía. Anita, la ancianita, es vecinita de Benita. También, ¿cuál es el sonido que se está repitiendo? El ita, ita. En el siguiente es un poema y vamos a ir viendo cómo aquí cambia el sentido totalmente de las oraciones porque va separando o va juntando las palabras. Por ejemplo, en la primera, y mi voz que madura. En la segunda, y mi voz que madura. Y mi voz que madura. Y mi voz que madura. Cada quien tiene que extraer y si se dan cuenta, las 4 oraciones tienen significados totalmente diferentes. Esos los tendrán que analizar de manera individual y ya cuando vayamos a hacer ejercicios ya podremos aplicarlos. Vamos con el siguiente ejemplo. El idiotismo. Modo de hablar contra reglas ordinarias de la gramática, pero propio de una lengua. Por ejemplo, y esto es cuando quieres verte así como que muy conocedor o sabedor, que utilizas palabras de más o inventas palabras para que crean los demás que tu léxico es muy amplio. Por ejemplo, si decimos déjeme que le diga, pues ¿para qué estás utilizando tantas palabras si puedes decirle, permítame decirle? Alcanzabilidad, ese no existe, existe alcance y alcanzable. Controlabilidad, nunca en la vida van a encontrar esa palabra. La palabra correcta es control. El pleonasmo es cuando das información de más, información que ya no es necesaria. Aquí sí tenemos muchos ejemplos y ahorita vamos a utilizar varios. Porque existe miel de abeja solamente. Bueno, también algunos alumnos me han dicho que aquí no aplica tanto porque también existe la miel de maple. Pero, pues, en un plano totalmente, podemos decirlo, práctico, la miel es producida por las abejas. El de abajo, ese sí no tiene contradicción. Persona humana. Puedes decir persona y se sobreentiende que es un humano. O puedes decir humano y vas a entender que estás hablando de una persona. El cuarto, suele tener a menudo. Aquí es incorrecto porque si dice suele es algo, es una acción que suele ocurrir, o sea que sucede con mucha frecuencia. A menudo es como un sinónimo de con frecuencia o suele. Volar por el aire. Díganme, ¿se puede volar por algún otro elemento? Pues no. También una frase que utilizo, y esta va dedicada para Yato. Malditas maldiciones. También entra en pleonasmo como el de más mejor. El vulgarismo son las frases que nosotros utilizamos porque las hemos estado escuchando y las escuchamos de otras personas. Entonces creemos que están bien o que como tantas personas lo mencionan, está bien dicho. Y esta sí, por ejemplo, los abuelitos la dicen mucho. No utilizan la palabra medicina. ¿Qué dicen? Medicina. Instrumento, le quitan la N. Tiene que decirse instrumento. Carnicería. Esa está media gacha, pero sí he escuchado que algunas personas lo dicen. O aburrición. La que ya analizamos, aiga o aiga sin H, que es peor. O sea, si de por sí ya no sabemos, bueno, la RA ya lo aceptó, pero tiene que escribirse con H. Ahora que lo escriban sin H, pues es yo creo que doble peor, por así decirlo. A la mejor está mal dicho. ¿Por qué? Porque tienes que decir a lo mejor. Alante, que creo que significa así como vamos para adelante o para adelante, pero de todos modos sigue estando mal esa palabra. Esta sí la utilizamos mucho. Ahí está. ¿Dónde? Pues ahí está. O la otra, amá. Pero eso ya es para hablarle a tu jefecita. O si te quieres poner aquí ya más, podemos decirlo más formal. Y ustedes sí creo que lo han utilizado. En vez de utilizar la palabra usted, dice hazte. La monotonía. Se le llama monotonía del lenguaje a una pobreza. ¿Por qué? Porque no conocemos, bueno, nuestro vocabulario no es tan amplio. Por lo cual vamos a estar utilizando palabras, las vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Es muy parecido a la muletilla.
pero la diferencia es que la muletilla te ayuda a conectar otras oraciones. La monotonía es para hablar del mismo elemento y lo sigues utilizando y utilizando y no le cambias. Ahorita van a ver los ejemplos. Tenemos muchos compromisos, haremos lo posible para atender cada compromiso y así atenderemos todos los compromisos. Podríamos cambiar, tenemos muchas actividades, haremos lo posible por atender cada una de ellas y así atenderemos todos los compromisos. Tenemos que utilizar sinónimos para así limpiar este vicio del lenguaje. Javier dice que Ana dice que nos dicen nada, que no dicen nada en su trabajo con respecto a sus vacaciones. Podría ser, Javier comenta que Ana dice que no le resuelven nada en su trabajo con respecto a sus vacaciones. Te estoy diciendo que vengas conmigo, pero por más que te digo, y ahí me faltó marcar un qué, por más que te digo, solo dices que, lo vas a pensar y nada que me dices nada. Aquí también hay 2 veces se repite la palabra nada, por lo cual ahí tendríamos, ¿qué elementos serían los que tendríamos que quitar? Los qués, que también es este vicio del lenguaje se le llama queísmo, y la palabra que se repite, nada. Ahora, haciendo una aclaración, siempre que vamos a escribir, y por favor esto sí que les quede bien claro, escribir nunca vamos a escribir como pensamos. Siempre va a ser muy diferente, porque para escribir necesitamos pensar el doble o triple y utilizar las palabras exactas para mandar un buen mensaje. Bueno, para escribir un texto que se entienda. El arcaísmo. Estas palabras son las que se habían utilizado en el pasado y ahora por frecuencia de uso están perdiendo. Bueno, vamos a ponerlo en un modo más simple. Están pasadas de moda estas palabras. Entonces a veces las van a escuchar con sus abuelitos o las van a escuchar que personas mayores van a decir, es que antes se decía así. Y aquí vienen algunos ejemplos. Cada poco, pues ya lo convertimos a menudo. O alguna otra expresión, cincho. Por algunos de ustedes que dudo mucho porque ya son todos millennials. Pero nosotros sí nos decían, te voy a dar con el cincho. Y entonces pues ahí sí salíamos todos corriendo. ¿Por qué? Porque es el cinturón. Antes se utilizaba la palabra cuasi. Ahora ya se sustituyó por casi. También esta palabra, la que continúa, sopapo. Antes sí te decía, te voy a dar un sopapo y ya con eso te vas a quedar tranquilo. ¿A qué se refiere? ¿A una bofetada, a una cachetada o realmente también era un coscorrón? ¿Qué es el neologismo? Es la palabra o expresión de nueva creación en una lengua. Los neologismos los vamos a estar utilizando cada vez que llega una innovación y por lo regular son innovaciones tecnológicas. Porque antes no existía una palabra para referirnos a esa nueva realidad que ha llegado a nuestra sociedad. He aquí algunos ejemplos. Lo posté en tu Facebook. ¿Qué les gusta? Unos 30, 40 años atrás. Si mencionábamos esto, obviamente nuestro receptor no iba a entender de qué rayos le estábamos hablando. Te mando un WhatsApp, ahora se ha sustituido por, en el pasado decíamos, te voy a mandar un mensaje de texto. Prende la PC, todos sabemos cuando nos dicen prende la PC a qué se está refiriendo nuestro hablante, que realmente PC significa personal computer. Entonces, se está refiriendo a la computadora. También no existía la palabra laptop y ahora lo utilizamos como si fuera moneda nacional. Ese emoticón está nice. Entonces, todos sabemos, cuando decimos emoticón, todos sabemos que nos estamos refiriendo a una carita que expresa alguna emoción específica. Lo que en años anteriores no existía. Ahora, otro fenómeno que está muy relacionado a el neologismo es el extranjerismo. Pero este sí es un vicio del lenguaje en el cual lo estamos deformando a propósito para que de una manera errónea creamos que tenemos un estatus social mayor. ¿Por qué? Porque podemos combinar el español con el inglés. Y lo mejor, lo que a mí me causa más gracia es que no pronuncian bien las palabras del inglés. Por ejemplo, vámonos en la troca. Realmente en inglés sería truck. Y ya la truck es una camioneta. Pero no, ahora en el español decimos troca en vez de truck. El siguiente, no sé qué outfit ponerme para la fiesta. Obviamente está hablando de su atuendo o de la ropa que va a escoger para irse a la fiesta. En el que sigue, ese es donde siempre me burlo de todos ustedes. ¿Por qué? Porque pronuncian mal. Se tiene que decir crush. Por ejemplo, ahí va mi hermoso crush.
Y ustedes lo que dicen es, ahí va mi crush. Crush no existe en inglés. Por eso también hay que poner atención en las clases de inglés. Siguiente ejemplo, eso está muy random, no se entiende. Random es aleatorio, es como que algo que surge sin algún precedente y también está mal utilizado. Vamos con los vicios de redacción. Si cuando hablamos nos expresamos mal, al escribir tenemos que escoger muy bien las palabras para que nuestro lector entienda perfectamente nuestro texto. Si nosotros estamos o llenamos el texto con vicios del lenguaje, y en este caso los vicios del lenguaje y vicios de redacción son muy parecidos, solamente cambian que en los vicios de redacción la ortografía debe ser casi perfecta para que se entienda muy bien. Ahorita vamos a ver un ejemplo en el cual es muy parecido a cómo ustedes ahora mandan sus mensajes por WhatsApp y alteran toda la ortografía y todo el español. Uno de los ejemplos, sustituyen la C por la K. Piensan que así se ve más bonito, no sé. También no utilizan la H. Escriben S cuando tienen que utilizar la C. Ponen la abreviatura y nada más, o bueno, no siquiera es abreviatura, utilizan nada más la Q para preguntar qué o el nexo qué. La otra, que es peor, no utilizan signos de puntuación, o si los llegan a utilizar son bueno, en este caso se utilizan coma y punto, pero si se dan cuenta, en el signo de interrogación solamente está el signo de interrogación del final. No somos norteamericanos, en España, en el español se tienen que usar signos de tanto de admiración como de interrogación, y tienen que ser dos, uno al principio y uno al final de la oración. Haciendo otra aclaración, y esto sí es importante que lo anoten en sus apuntes. Para nuestra forma de expresarnos existen dos, la forma coloquial y la forma formal. ¿Por qué? La coloquial es como me voy a expresar cuando estoy hablando con mis amigos. Y la formal es cuando ya utilizo un vocativo para referirme con respeto a la persona, escribo el mensaje, la despedida y firmo. Eso es el lenguaje formal. La sintaxis tiene que ser muy concreta, o sea, tiene que explicar el mensaje, qué es lo que está o por qué mandaron este escrito. El léxico tiene que ser escogido y preciso. No debe haber ambigüedad, no debe haber vicios del lenguaje presentes. ¿Por qué? Porque si no, pierdes la atención del lector. Y como son peticiones o son sugerencias, bueno, no sugerencias, no. Son peticiones o requisiciones que tú le haces en este caso, a alguien que tiene mayor jerarquía que tú o que te merece respeto, entonces debes de ser muy cuidadoso en el lenguaje. Y así es como concluimos la clase del día de hoy. ¿Cómo se me fue? Desde el principio vamos a mencionar el propósito de esta clase, el cual es que el alumno conoce, analiza y evita los vicios del lenguaje, tanto en sintaxis como en su expresión. ¿Esto por qué? Porque es muy importante que aprendan a expresar y transmitir mensajes claros y concisos. La siguiente, los productos esperados, recuerden, siempre van a ser evidencias fotográficas de sus apuntes. Y hasta ahorita he estado diseñando formularios de no más de 5 preguntas. Conforme vayamos avanzando, iré incrementando la complejidad y tal vez sean más preguntas, pero eso ya será conforme vayamos avanzando. En la siguiente, y eso es bueno que ahorita me acordé, de acuerdo a normas que nos han implementado, va a haber días específicos para clases síncronas. ¿Qué quiere decir esto? Que un día a la semana me voy a conectar y ya sea que utilicemos la plataforma de Zoom, la de Teams o no sé, cualquier otra plataforma en la que estemos interactuando en tiempo real para que yo pueda ya sea tanto aclarar dudas como para incrementar información sobre la clase o cualquier elemento que se me vaya ahorita en la grabación de los videos, ustedes me la van a poder decir en tiempo real. Después les pasaré los horarios y ya ahí tendrá específicamente la hora y el día en el que estaré conectado. Ya después veré la plataforma que utilizaré. Y déjenme ver qué más. Pues solamente dejen sus likes en los videos en YouTube, en Facebook. Si quieren anoten cualquier
Cualquier sugerencia, opinión o comentario, tampoco se debrayen mucho. Y para ustedes que estamos en lenguaje y procesos de escritura para la investigación, no me conocen tanto, ya conforme vayamos avanzando las siguientes, pues, iremos relajándonos un poco. Cambio y fuera.